Estás mirando el móvil con esa mezcla de rutina y esperanza contenida, como cuando revisas el buzón de tu casa, aunque sabes que casi nunca trae nada personal, y justo hoy aparece un mensaje que no esperabas leer tan pronto. No es un saludo vacío ni una cadena sin sentido, es una frase concreta que menciona algo que llevabas tiempo moviendo en silencio, algo que pensabas que había quedado en el aire sin respuesta. Ese texto toca un punto muy específico de tu vida, uno que solo tú sabes cuánto te ha costado sostener, mientras seguías con tus obligaciones, pagando facturas, atendiendo llamadas y cumpliendo con compromisos que nadie te agradece. Y aquí está la grieta real, porque quien envía ese mensaje no es exactamente quien creías que iba a dar el paso, ni tampoco quien esperabas que tomara la iniciativa en esta situación. Si sientes que ese mensaje que esperas puede cambiar tu vida de verdad, escribe en comentarios: hoy cambia mi historia para siempre. Deja tu like ahora mismo y quédate conmigo, porque lo que está a punto de revelarse sube la intensidad en este instante. Sé que llevas semanas, quizá meses, dándole vueltas a una conversación pendiente que nunca terminaba de concretarse, como cuando te quedas mirando el techo por la noche, repasando lo que dijiste y lo que callaste. Has hecho como si no te importara tanto, has seguido con tu día a día, has preparado comidas rápidas, has ordenado papeles, has respondido con educación, incluso cuando por dentro hervía la impaciencia. Pero había algo en el ambiente, una sensación práctica y muy terrenal de que esto no estaba cerrado, de que faltaba una pieza clara y directa, y esa pieza empieza a encajar hoy, aunque no todavía de la forma que imaginas. Miro sobre la mesa y se muestra con fuerza la carta de la mensajera de plata, y cuando esta carta se hace visible no habla de fantasías ni de ilusiones vacías, habla de comunicación concreta que cambia el rumbo inmediato de una situación estancada. Esta carta no aparece para adornar la historia. Aparece cuando alguien decide escribir lo que llevaba tiempo pensando, y cuando el receptor necesita leerlo para tomar una decisión que ya no puede aplazarse. Aquí hay un movimiento real, no es una idea, no es una promesa al aire, es un contacto que activa algo que estaba dormido, y lo que activa no es solo emoción, activa consecuencias prácticas que empiezan a desplegarse desde hoy mismo. Hay un detalle importante que quizá pasaste por alto al leer ese mensaje, una palabra elegida con cuidado, una referencia a un momento compartido que parecía insignificante pero no lo era, y ahí se esconde una intención distinta a la que aparenta. Porque quien escribe no solo quiere informar, quiere provocar una reacción concreta, quiere medir tu disposición antes de dar el siguiente paso, y esto cambia la lectura de lo que creías que estaba ocurriendo, porque no era simple indecisión, era una estrategia silenciosa para no quedar en desventaja. Y cuando comprendes esto, la balanza emocional se mueve a tu favor, de una forma que aún no has terminado de dimensionar, y eso cambia por completo la manera en que ves todo lo ocurrido. No has estado imaginando señales donde no las había, ni exagerando silencios que dolían más de lo que admitías en voz alta, porque tu intuición llevaba razón en algo muy específico. Recordarás ese momento en el que alguien te dijo que dejaras de esperar, que no valía la pena seguir pendiente de algo que parecía frío, y sin embargo por dentro sabías que la historia no estaba cerrada del todo. Esa certeza interna no era capricho, era percepción fina de pequeños gestos, de pausas demasiado largas, de respuestas que evitaban uno rotundo, y ahora se confirma que había un hilo invisible que seguía tenso, aunque nadie lo reconociera abiertamente. Si quieres que la vida te sorprenda con noticias que te coloquen donde mereces, escribe: la noticia llega y me cambia todo. Suscríbete en este instante y permanece atento, porque lo que se activa a continuación supera expectativas. Sin embargo, no todo en este mensaje es tan transparente como parece a primera vista, porque hay una frase que busca suavizar una responsabilidad que sí existió. Esa parte puede confundirte si no la analizas con calma, ya que intenta repartir culpas de forma elegante, como cuando alguien sonríe mientras minimiza algo que te afectó de verdad. Aquí es donde debes mantener la claridad, porque aceptar una versión incompleta de lo ocurrido podría colocarte otra vez en un lugar de espera, y no estás en la misma posición que hace unos meses, aunque quien escribe aún no lo haya entendido del todo. Sobre la mesa también percibo la carta del umbral abierto, y esta carta no habla de nostalgia, habla de oportunidad concreta que exige postura firme, compromiso claro y una decisión sin vacilaciones. Cuando esta imagen se presenta, marca el instante en el que se cruza una línea, no hacia atrás, sino hacia una nueva etapa donde las reglas cambian. Es una carta que exige coherencia entre lo que sientes y lo que decides hacer,
porque la puerta no permanece abierta eternamente, y si respondes desde la carencia, repetirás un patrón conocido, pero si respondes desde tu valor real, la dinámica se transforma de raíz. Aquí hay una afirmación clara que necesito que escuches con serenidad. Este contacto no es casual ni tardío por descuido. Llega hoy porque algo en la otra parte ha cambiado de manera concreta. Puede tratarse de una conversación que tuvo con alguien de confianza, de una pérdida de estabilidad en otro ámbito, o de la simple constatación de que tu ausencia pesa más de lo que esperaba. Esa transformación no depende de tus palabras recientes, depende de un proceso interno que ya venía gestándose desde hace tiempo, y ahora que ha madurado lo suficiente, se traduce en un mensaje que altera el equilibrio anterior. Puede que sientas una mezcla de satisfacción y cautela, como cuando recibes una llamada que llevabas esperando, pero ya no estás seguro de querer atender con la misma disponibilidad de antes. Esa ambivalencia es sana, porque demuestra que no estás dispuesto a aceptar cualquier versión de la historia, solo por miedo a perderla, y has aprendido a valorar tu tiempo, tus esfuerzos, tu forma de comprometerte, incluso cuando otros no supieron reconocerlo en su momento. Y esa evolución interna es precisamente lo que convierte este mensaje en un punto de inflexión, y no en un simple episodio repetido, porque marca un antes y un después en tu camino. Virgo, cuando vuelves a leer ese mensaje horas después, ya no lo miras con la misma ingenuidad inicial, ahora detectas matices que antes pasaron desapercibidos, como ese cambio de tono que no encaja, con la actitud distante que mostró durante tanto tiempo. Algo en la forma de escribir revela urgencia contenida, una prisa disimulada que no estaba presente en intercambios anteriores, y eso te obliga a replantearte quién lleva realmente el control en este momento. Porque si antes eras quien esperaba respuesta, ahora eres quien puede decidir el ritmo, y ese desplazamiento altera por completo la dinámica que parecía establecida, transformando el juego emocional por completo. Hay algo muy humano en esperar un mensaje que sabes que puede cambiarlo todo, esa mezcla de ilusión y miedo que aparece cuando suena el móvil. Dime en comentarios si también te pasa. ¿Te reconoces en eso? Durante el día intentas concentrarte en tus tareas habituales, quizá organizando papeles, revisando cuentas o atendiendo responsabilidades familiares, pero la mente regresa una y otra vez a esa frase concreta, que parecía casual y no lo era. Te descubres releyendo el mensaje mientras esperas en una cola, o mientras enfría el café sobre la mesa, analizando cada palabra como si escondiera una clave que aún no has descifrado del todo. No es obsesión, es intuición trabajando, es esa parte madura de ti, que ya no se conforma con medias verdades ni con explicaciones cómodas, y cuanto más lo piensas, más evidente se vuelve que aquí hay una motivación que no ha sido expresada de manera directa. En la mesa se revela con intensidad inesperada la carta del espejo invertido, y esta carta no llega para tranquilizar, llega para mostrar que alguien está proyectando en ti dudas que en realidad son propias. Cuando esta imagen se manifiesta, habla de una persona que teme perder una posición que daba por segura, y que ahora intenta recuperar terreno con palabras medidas. No es necesariamente manipulación consciente, es miedo disfrazado de prudencia, es inseguridad camuflada bajo un tono aparentemente equilibrado, y comprender esto cambia la perspectiva, porque ya no te sitúas como quien espera validación, sino como quien observa desde una posición más fuerte. Hay una escena cotidiana que conecta con todo esto, esa en la que alguien te dijo hace tiempo que siempre eras quien cedía primero, quien suavizaba el conflicto para no romper el vínculo. Tal vez lo escuchaste en una comida familiar, o en una conversación tranquila al final del día, y en su momento restaste importancia a esa observación, sin imaginar lo que realmente implicaba. Sin embargo, ahora esa frase vuelve a tu memoria con otro significado, porque esta vez no sientes la necesidad de correr para arreglar nada que no rompiste, y ese cambio interno, aunque silencioso, está modificando la energía real de la situación. No conviene ignorar un detalle que todavía no se ha expresado con claridad, y es que la otra parte percibe esta nueva firmeza, aunque no la mencione abiertamente. Esa percepción puede generar dos reacciones muy distintas, una más honesta y comprometida, otra más defensiva y evasiva, dependiendo de cuánto esté dispuesto a asumir, y lo interesante es que el mensaje que recibiste ya contiene pistas de cuál de estas dos tendencias está empezando a imponerse. Y si lees entre líneas, descubrirás que no todo el arrepentimiento es puro, hay también una necesidad de asegurar algo que teme perder definitivamente, un deseo oculto que condiciona cada palabra dicha. Ahora bien,
No todo se reduce a una dinámica emocional, porque aquí también interviene un asunto práctico que influye más de lo que parece, quizá relacionado con estabilidad, trabajo o un proyecto compartido que quedó en pausa. Recuerda esa conversación sobre planes futuros que quedó suspendida, como un mueble a medio montar que nadie terminó de ajustar y que parecía olvidada en el trastero de la memoria. Ese tema vuelve a activarse de forma indirecta en el mensaje actual, aunque no se nombre de manera explícita, y cuando ese aspecto práctico reaparezca de forma clara, entenderás por qué el contacto no podía retrasarse más. Cuando alguien reaparece justo en el momento en que estabas empezando a soltar, se mueve algo por dentro que cuesta explicar. Quiero saber si alguna vez te ocurrió algo así. ¿Te pasó recientemente? Me estremece lo que se muestra ahora, porque la carta de la balanza ardiente irrumpe con una fuerza que no deja espacio para la ambigüedad, y esta carta habla de equilibrio que se recupera a través de decisiones firmes. No es una imagen suave ni complaciente, es exigente, pide coherencia entre lo que aceptas y lo que realmente mereces, y reclama una honestidad que no siempre es fácil de sostener. Cuando esta carta entra en la lectura, indica que el momento de la indulgencia excesiva ha terminado, que ya no puedes permitir que otros definan el valor de tu entrega, y esta vez no se trata solo de emoción, se trata de justicia personal aplicada a hechos concretos. Existe un riesgo real que debes considerar con serenidad, porque si respondes desde la nostalgia o desde el recuerdo idealizado de lo que pudo ser, podrías volver a un punto que ya superaste. La otra persona todavía no ha demostrado con hechos consistentes que esté preparada para sostener lo que promete entre líneas, y eso debe pesarse con claridad, porque la oportunidad es auténtica, pero no está garantizada en su forma más saludable, depende de cómo se gestione este intercambio inicial. Y esa gestión no recae únicamente en quien escribió primero, recae también en tu postura actual, en la forma en que decides responder y en la claridad con la que defines tus límites. Lo interesante es que no estás en la misma versión de ti, que aceptaba silencios largos o explicaciones vagas sin pedir precisión. Ahora tienes otra conciencia de tus límites. Has aprendido a distinguir entre paciencia y resignación, entre comprensión y sacrificio desproporcionado, y esa distinción te da una ventaja que antes no poseías, e incluso si nadie te lo ha dicho directamente, hay una madurez nueva en tu forma de reaccionar ante situaciones ambiguas. Y esa madurez será determinante cuando llegue el siguiente movimiento, que no tardará demasiado en manifestarse, porque cada paso que das influye directamente en lo que está por venir. Hay algo que aún no ha salido a la superficie, y que podría alterar tu percepción de todo lo ocurrido hasta ahora, un dato relacionado con lo que sucedió durante el tiempo, en que el contacto estuvo cortado o reducido al mínimo. No se trata necesariamente de traición evidente, sino de decisiones tomadas en tu ausencia que ahora pesan de forma distinta, y ese fragmento de historia todavía no ha sido compartido, pero está empujando desde el fondo para ser revelado. Y cuando se pronuncie en voz alta, cambiará la manera en que interpretes no solo el mensaje de hoy, sino todo el proceso previo, iluminando aspectos que antes pasaban desapercibidos para ti. Prepárate para una conversación más extensa, que no se quedará en mensajes breves ni en explicaciones superficiales, porque la tensión acumulada necesita un espacio más amplio para resolverse. Esa conversación puede darse en un lugar cotidiano, quizá en una mesa conocida o en un entorno neutro, pero su contenido será más profundo de lo que aparenta al inicio, porque allí se pondrán sobre la mesa expectativas, miedos y propuestas concretas que hasta ahora solo se insinuaban. Y en ese intercambio se definirá si este mensaje era el inicio de una reconstrucción real, o simplemente un intento de recuperar terreno perdido sin asumir responsabilidades completas. Virgo, justo cuando pensabas que la conversación pendiente iba a girar en torno a una disculpa clara, o a una propuesta directa, se produce un giro que reorganiza todo lo que creías entender, porque la otra parte introduce un argumento inesperado. No se trata de negar lo ocurrido, sino de explicar su silencio desde una presión externa que hasta ahora no había mencionado, algo relacionado con responsabilidad familiar o una situación laboral inestable que alteró sus prioridades. Ese matiz cambia el enfoque, porque deja de ser solo una cuestión emocional, para convertirse en una historia de supervivencia y orgullo mal gestionado, donde cada detalle cobra un nuevo significado. Y aquí aparece el verdadero punto de tensión, porque debes decidir si esa explicación es un puente hacia algo sólido, o una excusa elegante para evitar asumir culpas completas. A veces recibes un mensaje y antes de abrirlo ya sabes que no es uno cualquiera,
Notas que trae peso, intención, consecuencia. Cuéntame si alguna vez tuviste esa certeza previa. ¿Lo sentiste claro? La conversación se desarrolla con más profundidad de la que imaginabas, quizá en una llamada larga al final del día, cuando el cansancio baja las defensas y la verdad encuentra menos resistencia para salir. Escuchas detalles concretos, nombres, fechas aproximadas, decisiones tomadas bajo presión, y comprendes que hubo movimientos que desconocías por completo, pero no todo encaja a la perfección, tampoco suena improvisado, lo cual te obliga a escuchar con atención y a suspender el juicio inmediato. Sin embargo, hay un punto específico en su relato que despierta una alerta sutil, una contradicción pequeña que podría cambiar la interpretación de todo lo dicho, y que merece tu atención cuidadosa. En este instante se alza ante mí la carta del velo rasgado, y su presencia es intensa, casi eléctrica, porque esta carta no tolera medias verdades ni relatos incompletos. Cuando esta imagen se manifiesta, indica que la verdad completa aún no ha sido pronunciada, que falta una pieza que explicaría esa contradicción que has percibido sin saber nombrarla del todo. No es una señal para desconfiar automáticamente, es una invitación a no conformarte con la versión más cómoda de la historia, sino a buscar la verdad detrás de las palabras dichas. Y si presionas con calma y firmeza sobre ese punto concreto, la respuesta que surja revelará si estás ante un cambio auténtico, o ante un intento de reorganizar los hechos a conveniencia. Recuerda ese momento de tu vida en el que aceptaste menos de lo que deseabas, por miedo a perder una oportunidad, quizá en otro vínculo o incluso en un entorno profesional, y como con el tiempo comprendiste que el coste fue mayor que el beneficio. Esa experiencia pasada no fue en vano, fue un aprendizaje que ahora te da herramientas para no repetir el mismo patrón, y has sentido esa punzada interna que advierte cuando algo no encaja del todo, aunque externamente parezca razonable. Y esa intuición madura es la que debe guiar tu siguiente paso, no el recuerdo idealizado de lo que compartiste en el pasado, sino la realidad presente que tienes frente a ti ahora mismo. Lo que sorprende en este punto es que la otra parte, al notar tu firmeza tranquila, empieza a modificar su discurso de manera sutil, añadiendo información que antes no consideró relevante. Este ajuste puede ser una señal positiva, porque demuestra disposición a profundizar, o puede ser una estrategia para adaptarse a lo que cree que quieres escuchar, por eso debes estar atento. La diferencia se percibe en los detalles, en la consistencia entre lo que dice ahora y lo que dijo antes, en la capacidad de asumir responsabilidad sin desviar constantemente el foco, y es precisamente en esa coherencia donde se decidirá si la reconstrucción es viable. Cuando alguien te escribe después de mucho tiempo, lo primero que haces es analizar cada palabra como si fuera un jeroglífico. Quiero saberlo de verdad. ¿Eres de los que leen entre líneas? Una vibración distinta recorre la mesa cuando emerge la carta del Pacto de Fuego, y esta carta no habla de romanticismo ingenuo, habla de compromiso que se forja a través de pruebas reales. Es una carta que exige acuerdos claros, límites definidos y expectativas expresadas sin ambigüedades, porque el fuego purifica pero también consume si no se controla, y cuando esta imagen aparece, señala que existe potencial para algo más sólido, siempre que ambas partes estén dispuestas a sostener lo que prometen. Y en este caso el pacto no puede basarse solo en palabras emotivas, necesita acciones visibles en un plazo cercano, para que la confianza se reconstruya sobre hechos y no solo promesas. Hay una decisión concreta que se acerca, puede ser aceptar un encuentro presencial para hablar sin pantallas de por medio, o establecer una condición clara antes de avanzar un paso más. Esa decisión no debe tomarse desde la presión de no perder la oportunidad, sino desde la evaluación honesta de lo que estás dispuesto a tolerar y lo que ya no forma parte de tu realidad. El cambio es posible, pero aún no está consolidado, depende de cómo se gestione este punto crítico, y la forma en que respondas ahora marcará el tono de todo lo que venga después. Hay un detalle que todavía no ha sido verbalizado, y que podría aparecer en la próxima interacción, relacionado con una decisión que se tomó cuando la comunicación estaba rota. Esa decisión puede implicar a otra persona, o a un proyecto alternativo que se intentó iniciar para llenar el vacío, y cuya existencia modifica el contexto de lo que ahora se propone. No es un dato menor, es un elemento que redefine la confianza y la profundidad del compromiso que se te ofrece, y cuando ese dato salga a la luz, tendrás que evaluar si la reconstrucción incluye honestidad total, o solo la parte que resulta más conveniente contar. En este punto el cambio está al alcance, pero no está asegurado,
porque depende de un intercambio final que aún no ha ocurrido, una conversación donde ambas partes deben mostrarse sin máscaras ni atajos. Si ese intercambio se da con valentía y claridad, la oportunidad puede transformarse en algo más estable que lo que existía antes, generando un vínculo renovado y con bases más sólidas. Si en cambio se esquiva el tema central y se evita la responsabilidad completa, el mensaje que esperabas será solo un episodio más en una historia inconclusa. Virgo, el punto de inflexión ya no es una posibilidad lejana, ni una idea que flota en el aire, es una situación concreta que se manifiesta cuando decides responder con claridad y proponer un encuentro sin rodeos. La otra parte acepta, quizá con un matiz de nerviosismo, que se percibe en el tono o en la rapidez de la confirmación, porque entiende que esta conversación no será superficial. El escenario puede ser sencillo, una mesa conocida, una caminata breve o un espacio neutral donde ambos puedan hablar sin interrupciones, pero el contenido será determinante para el futuro de la relación. Aquí ya no hay lugar para ambigüedades, porque lo que se diga marcará el rumbo inmediato de tu vida afectiva, o incluso de un proyecto compartido que parecía perdido. A veces guardas un mensaje sin responder durante horas, porque sabes que lo que digas puede cambiarlo todo. Dime si también mides así tus palabras. ¿Te pasa a menudo? Durante ese encuentro se produce algo que no esperabas del todo, una admisión directa de errores sin adornos innecesarios, acompañada de detalles específicos que muestran reflexión real y no solo intención de quedar bien. Escuchas palabras que antes no llegaron, reconocimiento de actitudes evasivas, aceptación de decisiones tomadas por miedo, y propuestas claras para no repetir el mismo patrón, y no todo es perfecto ni idílico, hay momentos de tensión donde recuerdas lo que dolió, pero esta vez no se esquiva la incomodidad. Y en ese intercambio sincero se empieza a reconstruir un terreno que parecía erosionado sin remedio, devolviendo poco a poco la confianza y la posibilidad de un nuevo comienzo juntos. Se abre ante mí la carta de la corona restituida, y su energía es firme, luminosa, casi solemne, porque esta carta habla de dignidad recuperada y de reconocimiento explícito de tu valor. Cuando esta imagen se presenta en una lectura como esta, indica que la balanza se inclina hacia quien supo esperar sin perder su centro, hacia quien no traicionó su esencia por miedo a la soledad. No simboliza superioridad arrogante, simboliza equilibrio justo entre dar y recibir, entre comprender y exigir respeto, y lo que esta carta confirma es que el mensaje que llegó hoy, no solo cambia la dinámica, cambia la posición desde la que te relacionas. La conversación no se queda en declaraciones emotivas, avanza hacia acuerdos concretos, como establecer límites claros sobre comunicación, tiempos y expectativas realistas para evitar repetir errores anteriores. Se habla de acciones visibles, no de promesas difusas, se plantean pasos medibles que puedan comprobarse en el día a día, desde la constancia en el contacto hasta la inclusión real en planes futuros. Esa concreción es la señal que estabas esperando, porque sin ella todo habría quedado en palabras bonitas que el tiempo desgasta con facilidad, y al escuchar compromisos definidos, sientes que el cambio no es solo discurso, es intención traducida en estructura. Hay un momento preciso en el que percibes que la otra parte también se está jugando algo importante, no solo intenta recuperarte, intenta demostrar que puede sostener lo que antes dejó caer. Esa vulnerabilidad compartida crea un espacio distinto, menos competitivo y más honesto, donde ambos reconocen lo que estuvo a punto de perderse definitivamente, y la tensión acumulada se transforma en responsabilidad mutua, no en presión unilateral. Y en ese punto comprendes que la decisión de abrir la puerta nuevamente no es un retroceso, es una elección consciente basada en hechos recientes, en aprendizajes y en la voluntad de avanzar. La mesa vibra con una claridad especial, cuando se manifiesta la carta del puente de ámbar, y esta carta es poderosa porque representa transición segura entre pasado y futuro, sin negar lo que ocurrió. No borra los errores, los integra como aprendizaje, y señala que existe una vía estable para avanzar, si se mantiene la coherencia entre palabra y acción, y es una carta que habla de reconstrucción sólida, de acuerdos que se revisan con el tiempo pero no se rompen a la primera dificultad. Y su presencia indica que lo que parecía una despedida definitiva, puede transformarse en una etapa más madura y equilibrada, donde ambos asumen responsabilidades y miran hacia adelante con esperanza. En lo práctico también se producen movimientos visibles. Quizás se retoma un plan que había quedado en pausa,
se reorganizan horarios para facilitar encuentros más frecuentes, o se plantean decisiones conjuntas que antes se evitaban. Puede tratarse de algo tan concreto como planificar un viaje, formalizar un proyecto compartido, o simplemente integrar de nuevo a esta persona en tu rutina diaria con transparencia. Esos gestos, aunque sencillos, consolidan lo hablado y evitan que la conversación quede en el aire, y cada acción cumplida refuerza la sensación de que esta vez el cambio es real. No significa que todo quede resuelto de manera mágica, o que no surjan dudas en algún momento. Significa que ahora existe una base distinta sobre la que trabajar, una estructura más honesta y consciente. Si en algún punto notas incoherencia futura, tendrás la seguridad de expresarla sin miedo a perderlo todo, porque ya has comprobado que tu firmeza no destruye vínculos, los redefine. Ese aprendizaje es uno de los regalos más grandes de esta experiencia, porque transforma no solo esta relación, sino tu manera de posicionarte en cualquier vínculo, y esa transformación interna es irreversible, incluso si el escenario cambiara más adelante. El mensaje que esperabas no solo llega hoy, llega en el momento exacto en que estabas preparado para gestionarlo desde otra perspectiva, sin ansiedad ni dependencia, y cambia tu vida porque modifica tu postura, tu forma de elegir, tu manera de negociar lo que mereces sin sentir culpa por pedir claridad. No es un cuento idealizado, es una oportunidad concreta que se sostiene con hechos y acuerdos visibles, y al aceptar desde la dignidad y no desde el miedo, conviertes esta historia en un capítulo de crecimiento real. Quiero que recuerdes algo muy claro a partir de ahora: la comunicación directa y firme es tu mejor herramienta. Para mantener el equilibrio que acabas de recuperar, no vuelvas a callar lo que necesita ser dicho con respeto. Si algo te incomoda en el futuro, exprésalo en el momento adecuado, no acumules silencios que luego pesen más de la cuenta, y mantén los acuerdos vivos, revisa lo pactado si es necesario, y no pierdas de vista el valor que hoy se te ha reconocido explícitamente. Porque cuando sostienes tu lugar con serenidad, las relaciones que permanecen lo hacen desde el respeto y no desde la costumbre, y eso cambia completamente la calidad de los vínculos que construyes. Este cierre no es una fantasía ni una promesa hueca, es la consecuencia lógica de haber esperado con dignidad y de haber respondido con firmeza cuando llegó el momento decisivo. Lo que empieza ahora tiene bases más sólidas, acuerdos claros y una conciencia nueva que protege tu equilibrio personal, y permítete disfrutar de esta etapa sin olvidar lo aprendido. Mantén la coherencia que te ha traído hasta aquí y sigue construyendo desde la verdad compartida. Gracias por estar aquí. Suscríbete para seguir caminando juntos y nos vemos en tu próxima lectura, donde continuaremos explorando ideas que te ayuden a crecer y a comprender mejor tu camino.